Hola. Bueno, mientras espero un poquito que acá dice que se está avisando, que estamos en vivo. Hola Janet, hola Ketty. Gracias por sumarse ahí. Sí, avísenme quienes están ahí si se escucha bien para, para saber si yo me pongo a hablar porque me están escuchando. Bueno, acá seguimos caminando quienes van acompañando nuestro caminar. Saben que estamos en estos momentos, desde antes del equinoccio, caminando, visitando distintos lugares que tienen que ver con que la conexión con esos lugares van ayudando a aperturar nuestras memorias. Para quienes se suman por primera vez aquí al canal, te cuento que en este espacio lo que hacemos es compartir información que nos ayude a recordar quiénes somos, para qué estamos aquí y cuál es el paso evolutivo que estamos dando los humanos en este momento. Y bueno, eso como para poner en contexto qué hago aquí hablando. En estos momentos les cuento que estamos en Tintagel, en Inglaterra, el Reino Unido, en un lugar súper mágico. Ahora estamos en la casita donde dormimos y recién venimos llegando de Tintagel, pero quería hacer un pequeño resumen como desde el inicio hasta ahora. He estado haciendo algunos vivos. Si no los has visto, míralos y vas a ir viendo algunos lugares. Y si los has visto, te cuento de que, bueno, de los lugares de hoy vamos a estar compartiendo en fotos, en videos y en reels, porque es un lugar súper mágico, Tintagel, con toda la magia de la energía que se conocía con los avatares de Merlín, el rey Arturo y toda su historia. Si alguno está por ahí escuchando bien, me avisa si se escucha bien. Y bueno, voy con el resumen para no hacerlo muy largo y para poder concentrarme en lo que quería compartir hoy con respecto a las energías que hay a disposición y cómo poder aprovechar toda la información y el voltaje energético que esta etapa nos invita, nos permite, nos facilita. Bien, comenzamos a caminar en esta etapa del camino del recordar, haciendo equinoccio en Francia, en lo que fue o se conoció como el camino cátaro, donde no hicimos todo el camino lineal como figuraba ahí como el camino cátaro, sino que tocamos puntos específicos que tenían que ver con aperturar la memoria de lo que habíamos realizado en esa etapa cuando fuimos los cátaros, cuando fuimos los avatares que llevaron una comprensión de que los humanos somos mucho más de lo que creemos, cuando se intentó plasmar otra idea, cuando se intentó reflejar. No me quiero poner muy técnica, quiero ponerme un poquito más específica en lo que tenemos que hacer ahora. Lo voy a hacer más cortito. Tocamos en Francia Carcassonne, tocamos San María de la Mer, fuimos a París y todas las memorias de la evolución del pueblo cátaro, de la evolución que se llevaba de fractales muy amplios de María, de Jesús, de Magdalena, que llevaban a recordarnos que somos mucho más de lo que creemos, y recordarnos que estamos en este plano para evolucionar, no estamos acá para sobrevivir, ni para pelearnos un recurso, ni para una guerra de ver quién tiene razones, sino para empezar a recordar de que somos los creadores de todo lo que existe y que en este plano y en esta vida tenemos una configuración que hace que no recordemos que somos los creadores de todo esto que existe y lo tenemos para poder vivir una experiencia específica. Esta experiencia específica es evolutiva y dentro de esa evolución, cuando vamos aperturando nuestra memoria, nuestra vida va cambiando, se va modificando, porque vamos empezando a recordar
que somos física cuántica en el plano, que somos inteligencia superior plasmada en distintos planos dimensionales y que podemos ser creadores más conscientes de nuestra vida cuando empezamos a recordar quiénes somos realmente. Está un poco revuelto, me parece, el vivo, pero quiero como tomar, por si alguien escucha por primera vez, como los que ya vienen siguiendo el camino saben un poco lo que estamos haciendo, pero estoy intentando poner un poquito al día la información porque en estos momentos se está produciendo un cambio muy, muy, muy importante. Entonces es como tratando de sintonizar nuestra mente y nuestra frecuencia. En este camino del recordar, una de las cosas que pudimos hacer en Francia, tocando lugares específicos donde se llegó a comprensiones bastante más ampliadas de quiénes éramos, la información que quedó muy clara, plasmada, fue: para poder seguir evolucionando tenemos que observar que venimos repitiendo las guerras y las luchas desde que hemos llegado a este plano, desde que estamos plasmados en la 3D, desde que vivimos esta etapa de como si fuese una sobrevivencia constante. Y que si no nos detenemos a observarlo, seguimos repitiendo esos patrones y eso hace que no podamos llegar a un paso evolutivo mayor, simplemente porque nuestra energía está ocupada en repetir. Y ahí pudimos ver las guerras, pudimos ver los enfrentamientos de ideas, pudimos ver los enfrentamientos de interpretación, porque nuestra mente interpreta la información en base a la capacidad de conciencia que tengo. Si yo no tengo mucho recuerdo de quién soy, todo va a ser sobrevivencia, todo va a ser pelea por un recurso, todo va a ser extremo polar. Estamos en un mundo polar, pero todo es extremo polar cuando no puedo llevarme a una observación un poco más neutra y darme cuenta de que si yo no dejo de pelear y no dejo de juzgar y no dejo de estar atropellado por mis emociones, me va a ser mucho más difícil comprender quién soy. Me va a ser mucho más difícil poder entrar en mi centro y poder observarme desde otro lugar, con otra sabiduría. Entonces, los pasos que son importantes ir dando para darnos cuenta es empezar a detenernos y observar nuestra vida. La primera información que se ponía muy relevante era: recordá que venís peleando por tu interpretación de siempre, venís de siempre peleando por tu interpretación, considerando de que lo que vos crees que está bien, lo llevas a la guerra sin observar de que el otro puede tener otra interpretación del tema que no es tu visión y que puede no estar tan errada, sino que simplemente es otra forma de ver las cosas. Nos colocamos tan fuertemente en la idea de los dueños de la verdad o los dueños de la razón que no nos podemos detener a observar que hay muchas formas de ver algo, muchas interpretaciones distintas y que distorsiono o me salgo de mi centro cuando no puedo tener la amplitud mental de poder observar las distintas formas de plasmarse una información. Entonces concentro toda mi energía absolutamente en la lucha, en la pelea, y eso me impide mi amplitud de conciencia y de observación. Primer gran mensaje, y podríamos verlo yo específicamente en mi paso evolutivo, que comparta la información y que lo haga es porque tiene que ver con mi forma de evolucionar. Cada uno tiene la propia. A veces evoluciono escuchándola, la información que otro me comparte. Si estás de aquel lado, estás escuchando esto, quizás es porque esta información te ayuda a tu recordar y a tu evolución. Yo específicamente me coloco en contacto con distintas frecuencias del planeta y apertura en mi memoria, donde la información que veo del lugar literalmente la recuerdo, ¿sí? No es que al principio, cuando yo empecé con esto, me parecía que era todo tipo canalizado, como si me hablaran la información al oído, y en estos momentos
debido al trabajo que hago para poder evolucionar, al trabajo que hago para poder estar más neutra, a la observación constante que hago de mi avatar y de mi proceso evolutivo, es que se va ampliando mi capacidad de recepción de información porque tengo mayor capacidad de frecuencia y por eso hay momentos en los que puedo aperturar cierta cantidad de bancos de datos simplemente porque es la forma en la que evoluciono. Y la cuento y la comparto porque también tiene que ver de que cuando voy compartiendo la información se va creando una amplitud mayor de comprensión en mi avatar y amplifico mi frecuencia y de esa forma quedo más receptiva a poder recibir mayor banco de datos. Les cuento un poquito mi proceso evolutivo, que es el por qué comparto la información, ¿de acuerdo? Y que cada uno de nosotros tenemos que encontrar nuestra forma, cómo comprendo más, cómo hago los cambios en mi vida en forma constante, cómo, por qué lado y de qué manera yo encuentro que puedo cambiar la forma en la que me manifiesto y enfocarme en empezar a hacer las cosas que tienen que ver en cómo evoluciono yo, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una frecuencia distinta, tiene capacidades de conciencia distintas, tenemos estadios evolutivos distintos, aunque somos todos la misma inteligencia. Somos todos la misma mente, pero estamos fractalizados para cada uno hacer una experiencia específica y la experiencia que hago yo no es igual que la de nadie y la que haces vos no es igual que la de nadie, aunque seamos todos la misma mente. Entonces nos vamos comunicando y vamos creando esa red en base a lo que cada uno necesita para su propia frecuencia. Yo para mi propia frecuencia evolutiva necesito colocarme en contacto con cierta información y al reproducirla la proceso y amplío mi neural. Quizás vos amplías tu neural escuchando la información que yo comparto y por eso yo estoy aquí, tú estás ahí escuchando. Lo que hacemos es tocar la información desde distintos lugares receptivos y nos vamos modificando. A veces suena raro lo que digo, a veces se comprende un montón, pero si lo estás escuchando, simplemente escúchalo porque siempre en algún lugar del vivo tiro tips, comparto formas para que podamos, que esto que estamos escuchando podamos comprenderlo y al comprenderlo modificamos nuestra vida. Bien, en este caminar evolutivo que realizamos, cada uno desde el lugar en el que puede recibirlo, y en este momento de espacio-tiempo, el camino que estábamos haciendo ahora, como les dije, tocó Francia para recordarnos que hasta en los momentos en los que mayor comprensión tuvimos de nosotros mismos, no dejamos de pelear igual. Que por más que tuvimos una memoria y una comprensión mayor, hicimos enfrentamiento con el sistema, hicimos enfrentamiento con las distintas formas de interpretar una información y hoy ya estamos listos para poder trascender esa lucha y modificar nuestra forma de comprensión para empezar a darnos cuenta y recordar que somos la mente unificada, que simplemente somos distintos avatares haciendo distintas experiencias, pero regidos todos desde la misma mente y de la misma información. Por lo cual, poner a pelearme con la experiencia que yo mismo estoy haciendo ahí, simplemente es falta de comprensión. Y si eso puedo comprenderlo, estoy ampliando mi evolución y estoy alineándome a eso. En toda la parte que tocamos con Francia se aperturaron, al menos en mí, la memoria donde estaba en los lugares. Recordaba exactamente lo que habíamos hecho en ese tiempo y en el momento en el que caímos por la duda, por el miedo y por la continuidad del enfrentamiento. Eso hace que mi avatar recuerde que esa experiencia ya la hizo y que está listo para trascender a una información mayor. Es ahí donde uno dice, tenemos que ser
como los cátaros, tenemos que ser como, no importa, el avatar que sea. Pues si ya estoy recordando lo que hice siendo eso, ya no necesito hacerlo. Ya recuerdo qué sucedió, a qué punto de equilibrio llegué y en qué punto de inflexión estoy para seguir avanzando y evolucionando. Vamos a un paso más. Si podemos verlo, si podemos darnos cuenta, vamos hacia un paso más. Ahí, luego de estar en Francia, hicimos la conexión París-Londres por el tren que pasa el Canal de la Mancha, conectando dos grandísimas capitales llenas de gente, que están llenas, absolutamente llenas de simbología para que recordemos quiénes somos, completas, donde caminamos encontramos simbología conectada. Si podemos observarlo, tenemos información en todo lo que nos rodea, porque como fuimos quienes construimos todo lo que nos rodea, hemos dejado puntos claves, información específica plasmada en toda la materia que nos rodea, como pistas, como estar jugando un juego y tenés pistas de cómo atravesar ese laberinto. Si podemos dejar de estar en automático, esa información la tenemos en todos lados. Y en Londres empezamos a observar los estadios loop, que en el vivo anterior lo nombré y me preguntaron qué era un estadio loop. Por eso quise esta vuelta detenerme a explicar un poquito más. Y sí les pido de que si cosas de las que yo digo en el vivo quedan en duda, me las dejen en comentarios. Luego que el vivo termine, me las dejen en comentarios, porque eso también me da pie a ordenar cuando vuelvo a compartir información. En el vivo anterior, que fue ayer, si no me equivoco, que era día de Pascua, que hablé de que observáramos los estadios loop. Un estadio loop significa es un estadio que se repite. Algo que se repite en forma constante y se repite en forma constante y se repite en forma constante. Eso es estar en un estadio loop, en una frecuencia o en una situación o en un programa que se repite en forma constante de la misma forma. Que si bien yo puedo cambiar la situación porque cambié el escenario, porque tengo otra persona, pero la forma en la que me manejo sigue siendo la misma. Eso es repetir constantemente algo. Eso es un estadio loop. Londres, y lo que sucedió el día sábado fue increíble para que pudiéramos terminar de verlo. Llegamos a Londres y fuimos a la abadía de Westminster. Estaba llenísima de gente porque al ser fin de Semana Santa era feriado en todos lados y bueno, estaba todo el mundo de vacaciones. Entonces era ver cada lugar y observar cada frecuencia de la que estaba ahí, y ahí pudimos observar cómo seguimos sosteniendo con nuestra energía programas viejos, algo que nos sucedió en Francia cuando vimos Notre Dame. Notre Dame, que sabrán, es un gran ícono de información que se quemó hace unos años y que es impresionante la cantidad de recursos que se están colocando para reconstruirlo. Y ahí me detuve a observar y dije, ¿cuántos recursos ocupamos para sostener programas que quizás tenemos que ya dejar caer? Y ocupamos todos los recursos para literalmente no evolucionar. Porque si yo estoy colocando muchos recursos para sostener un programa viejo que ya tenemos que darle una cabida de interpretación distinta, de un estadio de conciencia distinto, tengo que dejar de colocarle recursos para que se siga sosteniendo. Y sin embargo, ver la reconstrucción de Notre Dame era impactante por la cantidad de gente trabajando, la cantidad de recursos económicos, la cantidad de recursos humanos, la cantidad de recursos tiempo que se invierte en sostener programas viejos. Y lo volví a sentir cuando entramos, que son lugares bellísimos a nivel arte. Vos entras a la vía de Westminster y decís, es impresionante lo bello a nivel arte. Ahora, la cantidad
de recurso que hace falta para sostener esos iconos. Estaba repleto de gente, cada uno con entradas que no son nada económicas. Y ves la cantidad de recurso que se ocupa para sostener un icono, una información, una interpretación, un símbolo. Eso lo hacemos en nuestra vida. O sea, eso que vemos no es para entrar en crítica. No, porque no se trata de eso, evolucionar, sino para observar eso que estoy viendo, porque me estoy dando cuenta, porque lo estoy leyendo a nivel frecuencia, porque podía observar cómo cada ser aportaba su energía para sostener, inclusive nosotros, para sostener esos iconos y esa simbología y esa interpretación. Eso poder observarlo, cómo lo llevo a mi vida, qué tanto recurso ocupo para sostener mi personaje, ese que, si lo sigo sosteniendo con tanto énfasis y con tanta energía, no voy a poder dar un paso evolutivo, porque le coloco tiempo, le coloco dinero, le coloco energía, vida, le coloco todos los recursos que tengo para que no cambie, para que se sostenga, para que siga siendo igual. Sigo haciendo todos los días lo mismo, sigo poniendo mi energía en los mismos lugares, sigo haciendo las mismas críticas, sigo repitiendo los patrones de carencia, sigo repitiendo los patrones de enojo y ahí estoy, en un estadio literalmente loop. Y por otro lado, sosteniéndolo con toda mi energía. Entonces, todo esto que vamos aprendiendo, que vamos recordando, no es para andar por la vida hablando de todos los avatares. Por eso cada vez quiero nombrar menos avatares, que son súper importantes a nivel energético, pero que si nuestra mente lo sigue viendo como metidos en la religión o como metidos exclusivamente en lo espiritual o como metidos en la simbología que confunde nuestra mente, no nos permite tampoco el paso evolutivo. Si yo sigo nombrándolos y en algunos momentos los nombro, haciendo hincapié de que intentemos ver a cada uno de esos avatares como frecuencias evolutivas, como humanos, igual que nosotros, que lograron hacer una apertura neural mayor y tuvieron una comprensión distinta en la vida en este plano, desde ese lugar, que somos la misma información y que hoy lo estamos reproduciendo en otro avatar. Bien, si toda esta información y estas pistas yo lo puedo llevar al análisis de mi vida, a la información y la observación de mi vida, es donde empiezo a evolucionar. Si yo simplemente te cuento que estuve con los pueblos cátaros, quiénes eran los cátaros, te recuerdo quiénes eran, y que venían de la enseñanza de tal y de tal otro, y de que le rindo pleitesía a todos los avatares del mundo, eso no lo estoy frecuenciando en mi sistema. Lo traigo, lo tengo, lo miro, está bien, es una forma y es un estado evolutivo, y de esa forma recuerdo y de esa forma empiezo a observar de que somos mucho más de lo que somos, pero no me detengo solamente en el romanticismo de la historia, sino que observo cuál es la información específica que tengo que ver para dejar de repetirla, para observar hasta dónde llegué y qué tanto la estoy repitiendo en mi día de hoy. Yo puedo ser un mar de información canalizada. Si yo me pongo a hablar todas las memorias que apertura en cada uno de los lugares, primero estaría siendo vivo de 3 horas y contándoles historias de lo que sucedió en cada uno de los lugares, porque lo recuerdo como más que lo que hice ayer en este plano. ¿Sí? Yo llego a los lugares, se aperturan los bancos de datos y los recuerdo. Pero perderme en el recuerdo y hacer un rito y hacer un ritual y hacer esa memoria como si fuese otra, me va a mantener en un loop, que puede ser el loop del sistema o puede ser el loop espiritual. Repito el mismo programa 3D que tengo en mi mente. O puedo observarlo a nivel frecuencia y darme cuenta que tanto ese programa lo estoy repitiendo en mi vida. Si yo observo un icono que se está sosteniendo con muchísima energía, con muchísimo recurso energético, tengo que observar en mi vida cuál es el icono, la simbología antigua que estoy sosteniendo con mi recurso, para poder darme cuenta de que ya es un estadio en el que tengo que empezar a trascenderlo y colocar energía a lo nuevo. Para poder hacer eso, primero tengo que comprenderlo. Segundo, tengo que observarlo. Y de ahí en más tengo que empezar a cambiar a lo que le coloco energía en mi vida.
Yo puedo ser un mar de información canalizada y mi vida sigue siendo la misma, pues simplemente tengo la información a disposición y no he hecho cambios reales en mi vida. Hacer cambios reales en mi vida es relacionarme distinto, pensar distinto, actuar distinto, salir de los efectos de carencia. Cuando tenemos conciencia ampliada no tenemos más carencia, porque ya recordamos que somos los creadores de todo. Se esfuman las carencias en nuestra vida, se esfuman los problemas relacionales, se esfuman los estadios de enfrentamiento y nos pasa por pequeños tiempos. No es que de repente no sucede nada, no, estamos en un campo polar, por lo cual eso sucede, pero ya no nos atropella y ya nos damos cada vez más cuenta de los programas en los que tengo que trabajar para trascenderlos, cada vez más. Cada vez tenemos más claridad, cada vez tenemos más amplitud de conciencia, pero para eso tenemos que estar enfocados. Entonces, en estos momentos que las energías nos facilitan las muertes y las resurrecciones, a nivel energético, todo habla de eso, por lo cual está potenciada esa frecuencia y podés ponerte a recordar lo que sucedió hace 2000 años, ¿sí? Llorando un Cristo crucificado, viéndote externo, no recordando que eras vos, y repitiendo todo lo ceremonial que venís repitiendo hace 2000 años. Sí puedes hacer eso. O puedes empezar a darte cuenta qué programas loop hacen que estés repitiendo ese calvario, sintiendo que llevas cruces que no te corresponden, encontrándote en el lugar de víctima, enfrentándote a un sistema, peleando por las ideas, que en su momento eran los que creían en Cristo y los que no, y los que creían en otros y los que no, y hoy somos los que nos consideramos despiertos y los que están dormidos, los que estamos más evolucionados o menos evolucionados, estamos tan evolucionados que nos peleamos con otros que comparten información y decimos que esta es verdad y que esta es cierta, que los oscuros, que los claros, que los negativos, que las distintas razas. Estamos repitiendo el programa hasta que nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta dejamos de repetirlo. Entonces, en estos momentos es muy importante darnos cuenta de eso. Y para eso es empezar a pensar que somos la mente unificada, de esa forma evolucionamos. Entonces, este paso y este caminar fue súper claro para que dijéramos, observa la lucha puesta en cada una de las cosas que se están sucediendo y observa los programas loop que repites en tu vida. Observa todas las luchas que haces en tu diario cotidiano. ¿Sí? En tu diario cotidiano, ¿cuántas luchas tenés abiertas? ¿Cuántos frentes tenés en pelea? ¿Y cuántos programas loop repites constante? En Londres, entrar a la bahía de Westminster nos permitió observar qué cantidad de recursos se necesita para sostener esos iconos. Tremendo. Observa qué cantidad de recursos pones en tu día a día para sostener un programa viejo. Observa qué tanto volvés a hacer lo mismo cuando tenés miedo a la carencia, cuando tenés enojo, cuando tenés victimización, cuando te pones en crítica. Obsérvalo en tu día a día. Esto no se trata de creerte más evolucionado, esto se trata de realmente tu vida cambie. Que dejes de buscar relaciones para tapar agujeros, que dejes de tener miedos en tus decisiones. Voy a trabajar porque tengo miedo a la carencia. Pues fíjate de que mientras vos tengas miedo a la carencia, así trabajes 80.000 horas al día, la carencia va a seguir estando en tu vida porque no comprendiste qué era. Observa de que si lo que haces es poner muchísima cantidad de tiempo en acumular dinero, lo único que haces es volver a darle de comer a ese miedo a la carencia. Observa de que cada vez que te peleas con alguien por algo material es porque no comprendes que sos el creador de todo. Observa que cuando te peleas por un recurso es porque no recordás que sos el recurso. Observa cuántas peleas tenés en tu vida. Observa cuántos miedos te sacan de tu centro. Observa cuántos juicios tenés abiertos, cuánta pelea por lo material, porque todo eso te hace llevar tu energía al olvido.
Somos seres que vivimos experiencias, pero somos los creadores de esa experiencia. Entonces, cada vez que entro en estar como somnoliento en un sistema, no es pelearme contra el sistema, es empezar a darme cuenta que miedos hacen que alimente ese sistema que quiero dejar de vivir. Cuánta energía colocás a lo que querés dejar de experimentar. Cuántos momentos te sacan de tu centro simplemente para volver a llevarte al relato que hace que en vez de estar en este presente absoluto y observando qué es lo que te sucede, hace que vuelvas a tu agujero emocional. Observación constante. Mira tus miedos de frente, deja de taparlos. Observa por qué, observa cuántas decisiones tomas por miedo. Qué tan claro sos en leerte, qué tan humilde sos en leerte y darte cuenta de, ok, todavía tengo este enfrentamiento, todavía me enojo, me falta la paciencia, aún tengo miedo a la carencia. Observalo, porque esos son los lugares donde te tienes que poner a trabajar. Porque mientras más energía le pones, más los estás repitiendo. El estado loop no se corta y seguís sosteniendo todos esos sistemas con tu energía. Observación. Observa cómo tu día se repite uno tras otro haciendo lo mismo. Con el mismo juicio, con el mismo miedo, con la misma carencia, con el mismo... Es que podés, si querés aprender métodos para conectarte con la información, te enseño un montón. Y vas a conectarte con la información y vas a seguir repitiéndola como un loro mientras tus programas tengan la misma capacidad de interpretación. La única manera de que empieces a comprender toda esa información que tenés a disposición es que cambies tu programa con el que lo interpretas. Y eso se trata de mirar tu vida, de dejar de tener envidia porque el otro hace esto, hace aquello, hace lo otro y yo no puedo hacerlo. Centrate en vos y observa todas las emociones que comen tu energía. ¿Las emociones están? Sí. ¿Y en el campo de la materia van a seguir estando? Sí. Pero una cosa es que las experiencias y otra cosa es que las emociones determinen tus decisiones. Ahí estás creando en distorsión. Ahí es donde creas desde la pelea de un recurso. Somos el recurso. No tenemos que pelear por él. Tú no tienes mi recurso, yo tengo mi recurso. Y no viene de este plano. No. Cuando yo me alineo, sé que lo que hago es manejar mi propio recurso y plasmarlo en mi experiencia. Y mi vida cambia. Pero para poder hacer eso tengo que comprenderlo. Y para poder comprenderlo tengo que tener la energía necesaria. Y para tener la energía necesaria tengo que dejar de colocarle energía a mis programas loop. Obsérvate. Observa qué es lo que todavía te pone en lucha, qué es lo que te da envidia, qué es lo que te enoja, qué es lo que te falta, hace que te falte la paciencia, qué es lo que hace que tengas miedo y que en base a ese miedo crees relaciones distorsivas. Observate. Conocete más que nadie. Porque desde ese lugar va. ¿Sí? Yo puedo tener muchísima información a disposición y mi vida sigue siendo la misma. Obsérvate. ¿Todavía tenés carencia? Pues dale. Pues dale. Maneja tus programas mentales. Desde ese lugar, obsérvate y sabe perfectamente cuáles son los programas que filtran tu capacidad de comprensión. Desde ese lugar, en estos momentos, podemos renacer o seguir repitiendo. Eso depende de ti, exclusivamente de ti. Bien, hoy, un día mágico en Tinta Gel, donde la energía me permitía ampliar otro recuerdo. No me voy a poner a contar los recuerdos porque hablo avatáricamente y no quiero hablar de avatares porque eso nos lleva a nuestro rollito mental. Hoy amplifiqué memorias de los grandes transformadores de la materia, que nosotros les llamamos magos, y la memoria de cómo producíamos esa comunicación multidimensional y la estoy acomodando en mi neural.
Sé que cuando termine de acomodarla en mi neural les contaré cómo más podemos hacer por si te sirve la información. Pero en este momento te invito a que hagas una lectura de tu frecuencia, que sepas qué programas son a los que les estás poniendo tanta energía, porque es ahí donde tenés la energía para sacarla y colocarla a lo nuevo. Lo nuevo tiene que ver con animarte a hacer las cosas sin miedo. Observa cuántas decisiones tomás desde el miedo. Esas decisiones son las que tenés que empezar a frenar. Frenalas desde lo volitivo. No tomes decisiones por el miedo, o al menos inténtalo. No tomes decisiones por la envidia, no tomes decisiones con la falta de paciencia, no tomes decisiones desde el juicio, no tomes decisiones desde las emociones. Las emociones vivilas, observalas, conocelas, sabe qué hacen de ti y qué hacen en tu mente. Pero no tomes decisiones por intermedio de ellas, porque es ahí donde estás en tu programa loop. Simplemente vas a seguir viviendo lo mismo, nada más que eso. Pero si estás en un estadio donde estás considerando de que estás listo para hacer un paso evolutivo y que estás listo para que tu vida cambie, deja de repetir los mismos programas. Y para eso tenés que dejar de venderte que ya lo sabes. Para eso tenés que ser absolutamente sincero de tu vida. ¿Qué tanto ha cambiado tu vida en base a esos patrones? Observa esos patrones, detén la energía que le colocas y esa energía te queda para lo nuevo. Bueno, quería hacer un resumen a hoy, que estamos en Tintagel. Mañana vamos a partir para Glastonbury y el 4 del 4. Si todo se dispone, voy a compartir con ustedes otro paso evolutivo muy, muy importante que damos desde este espacio. Así que anda agendando ahí. Para el 4 del 4, si te haces un pequeño espacio, te vamos a contar cómo nos ha transformado toda esta información. Cómo toda esta información va a transformar este espacio porque nosotros somos otros, porque mi vida es otra, porque mi comprensión es otra y porque todo lo que voy comprendiendo lo voy colocando en compartirlo simplemente porque es mi forma de evolucionar. ¿Sí? Simplemente porque es lo que hago para evolucionar. Y el 4 del 4, que es un portal energético muy interesante, porque si sabemos leerlos son 4 cuatros. La fecha da 4 cuatros. Si sabemos leerlos es 4-4-2024. Los dos se forman un 4, es 4-4-4-4. Es un gran portal previo a un eclipse muy interesante que se va a producir el 8. Y da la casualidad de que el 4-4 es mi revolución solar también, por lo cual para mí va a ser un paso de amplitud de conciencia interesante. Estaré en Stonehenge ese día. Intentaré comunicarme en vivo. Si no se puede comunicar en vivo porque las energías disponen de que así no sea, voy a grabarlo y se los voy a enviar grabado. Pero sí te invito a que el 4 del 4 te sumes de tu energía. Va a ser un cambio de estructura. El 4 son las estructuras. Y vamos a hacer un gran cambio de estructuras. Nosotros en nuestro espacio vamos a hacer un gran cambio de estructura y ahí te las voy a contar. Te voy a contar cómo evoluciona en este paso, este espacio, cómo nos vamos a disponer para compartir la mayor cantidad de información que podamos y cómo ya nos sentimos transformándonos porque sentimos literalmente que hemos muerto y estamos resucitando. Muerte y resurrección para este nuevo paso evolutivo. Gracias por estar ahí. Te invito a mirarte, a renacer, a resurgir. Somos mucho más de lo que creemos y de lo que recordamos. Estamos camino a poder darnos cuenta de que simplemente tenemos que recordar. Te mando un abrazo grandote. Gracias por estar ahí. Si hay algo de todo lo que dije que no se entendió, ponémelo en los comentarios y en el próximo vivo trato de ser un poquito más clara. Gracias por acompañarnos. Te espero el 4 del 4. Seguimos caminando.